Funciona también espectáculos como Rock al Parque, que ya se convierten casi que en institucionales para una ciudad como Bogotá, capital del país. Estos esfuerzos que se hacen desde lo distrital también creo que nos ayudan a tener ese enfoque internacional para que vengan bandas, para que vengan artistas reconocidos. Yo creo que sí. Hace poco, justamente en el podcast de Santiago Rivas, preparatorio de Rock al Parque, conversábamos sobre el hecho de cómo le sirve Rock al Parque a Colombia, y esa función de Rock al Parque ha cambiado con el tiempo. Al principio era un pilón muy fuerte para la industria local, pero también era que la mirada se volcara hacia Bogotá. Bogotá tiene en Rock al Parque un hito de la agenda de conciertos de rock del continente, que solo es comparable a la agenda, por ejemplo, en Río o en Ciudad de México con el Vive Latino. Entonces nosotros de alguna manera estamos aquí trayendo o siendo el núcleo de una movida muy importante a nivel latinoamericano, con un escenario que yo creo que todos los artistas se imaginan o se sueñan pisar. Entonces creo que es una función que en 25 o 27 años ha sido cada vez más relevante para la ciudad. Es cierto, Sebastián, ¿cambia en algo el tema del espectáculo en América Latina después de la pandemia? Claro, o sea, hay una repercusión inmediata que tiene que ver con los eventos, y es la gente estaba muy desaforada yendo a eventos normalmente previo a la pandemia. Cuando pasa esto también se abre, digamos, una posibilidad a decir como tanto tiempo, 2 años encerrados, finalmente la gente que sale cada 8 días a fiestas, a festivales, a eventos, a conciertos, a venues pequeños también, tiene una incidencia en cuanto a la gente también está requiriendo más espacios y cada vez más eventos. O sea, los primeros conciertos, me acuerdo después de la pandemia, empezaban a ser más caros, pero también la gente había ahorrado tanta plata durante la pandemia de no salir que podían pagar fácilmente boletas de 600, 800 mil pesos. Entonces eso también habla mucho de esa reactivación del sector cultura, que tiene también ese impacto de poder decir, la gente está pagando el precio caro de las boletas, también hay una oferta y hay una demanda que se está cumpliendo a partir de eso, y eso también es muy atractivo para que finalmente los promotores de eventos digan como, vale la pena pagar $100.000 por un show de un artista que viene aquí, como lo decías hace un momento, a llenar 2 o 3 veces un Movistar Arena. Pues por supuesto que sí. Entonces, si hay oferta y hay demanda, pues obviamente se vuelve un escenario muy propicio también para que se sigan haciendo no solamente los festivales que ya conocíamos, sino para que crezcan cada vez y surjan nuevos, como el Festival Cordillera. Bueno, hay varias cosas que han estado sucediendo, no solamente en Bogotá, sino también en otras ciudades. Yo te interpelaría ahí también, porque pasó una cosa muy extraña al inicio de la reapertura o de la reactivación, que le contaban a uno las personas que tenían escenarios pequeños en Chapinero y demás, donde la afluencia de la gente fue masiva, es decir, pequeños espectáculos de artistas locales igual se llenaron de personas. Entonces había, por un lado, todas esas giras represadas que llegaron todas una detrás de otra, no hay una sola fecha disponible, y la gente está súper desorientada diciendo, yo no sabía que venía este o el otro, y finalmente era un represamiento pues generalizado. Pero por otro lado sí hubo un incremento en la asistencia a pequeños locales en Bogotá con bandas locales. Sí. Eso creo que se ha ido disminuyendo por lo que les he escuchado a los empresarios, pero de todas maneras hay más gente también yendo a los pequeños escenarios a ver bandas locales. Sorprende también que los carteles, porque muchas veces la gente se queja de que la situación económica, de que si yo hago tal inversión no puedo de pronto cubrir cierta necesidad, pero al momento de un concierto con un buen cartel la gente saca de donde no tiene y asiste. Sí, yo creo que también está la necesidad quizás como de, venimos y tenemos que ser conscientes que Colombia ha sido un país en guerra durante los últimos 60 años. Firmamos un acuerdo de paz que eso le permitió y le dio una tranquilidad también a muchos empresarios, incluso desde mucho antes de la firma del acuerdo, de decir como antes tenían miedo de venir acá por la situación de que los pudieran secuestrar alguna cosa, y ya después muchos promotores también vieron en Colombia una buena plaza para poder llenar esos espacios. Entonces, por supuesto que hay una incidencia en el tema económico por parte de la gente, pero también hay una necesidad de no perderse eso porque no sabemos cuándo vuelvan a pasar. Y yo creo que ese es como un miedo que tenemos, que hay que superarlo de alguna manera. Es decir, como no, si no veo a Bad Bunny este fin de semana me muero porque no va a volver a pasar a Colombia, van a pasar 2 años y va a ser otra gira muy similar. Entonces, como que creo que también
responde mucho más bien al hecho de que estuvimos encerrados tanto tiempo, que ahorita cada situación que nos permita estar por fuera y vivir la vida, digamos como que en esa percepción, también yo creo que ese es como un coletazo de la pandemia, decir como mañana puede que no estemos acá, pero toca disfrutar aquí y ahora lo que está pasando. Entonces creo que eso también tiene algo que ver de pronto con esa necesidad también de decir cómo sacamos de donde no tenemos para poder asistir a esos eventos. Adriana, ¿es rentable el negocio del espectáculo en nuestro país? Yo creo que cada vez más, y creo que cada vez se estructura mejor y creo que cada vez eso tiene además un efecto muy deseable en el empleo en general. Es decir, cada vez hay más técnicos especializados, mejor formados, que se acoplan con esas cuadrillas internacionales que llegan a traer por manual el festival o el artista mega ultra internacional, y ya hay, digamos, unos grandes acoples que se hacen y que ya permiten aspirar a estas personas a tener como un desarrollo profesional muy interesante. Entonces, sí es rentable y eso se nota en las capacidades técnicas y en todo ese sector de trabajo del espectáculo en vivo, que cada vez están mejor formados, hablan varios idiomas, conocen el idioma del espectáculo en varios idiomas también y se saben comunicar con equipos técnicos internacionales. Entonces yo creo que en eso se puede ver que hay de verdad esa necesidad de especialización, es un claro efecto de unas condiciones bien pagas, o sea, de unos empresarios que están teniendo un retorno sobre su inversión realmente deseable y evidente, digamos.